Hola amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Gracias por recibirnos en sus hogares en todo el Perú. Por favor, de verdad les ruego mucho su atención, especialmente a usted, señora, a usted, mamá, porque el esposo a veces no nos va a hacer caso. Depende muchas veces de usted, señora, que su esposo le haga caso para prevenir el cáncer más importante en los varones en el Perú. Y de lejos es el cáncer más importante, básicamente porque si todos llegaríamos a vivir 100 años, la mayoría de personas, de los varones, en algún momento desarrollarían un cáncer. Quiero comenzar diciendo que la próstata tiene básicamente 3 enfermedades. 3. Y las 3, para poderlas estudiar, se requiere la evaluación de un especialista. El adenoma prostático, quizás lo más frecuente, que es el crecimiento anormal de la próstata. La prostatitis, que es una inflamación prostática. Y número 3, el cáncer de próstata. Para poder descartar estos básicamente 3 diagnósticos, lo único que usted tiene que hacer, caballero, es acudir a los 40 años o 45 años, 40 años creo que es en nuestro país lo que se debería hacer, al urólogo por lo menos una vez. Una vez. ¿Bien? Y luego, dependiendo de los hallazgos, el propio urólogo le dirá cuándo regresar. Para hablar de un tema urológico, evidentemente necesitamos la presencia de un médico especialista. Hoy nuestro tema es prevención del cáncer de próstata y para ello nos acompaña el doctor Johan Campos, urólogo, con la campaña para prevenir. ¿Qué prevenir? Prevenir también es cosa de hombres. Por favor, entiéndalo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias y muy contento que haya venido. Y además nos conocemos de antes. Para tocar este tema tan importante que puede salvar vidas. No, que va a salvar vidas. Doctor Borda, para mí es un gusto estar acá con usted y poder hablar un tema tan importante, un tema a veces que el hombre deja de lado el control adecuado con su urólogo. Vamos a tener que el cáncer de próstata es el cáncer más prevalente que tenemos en nuestra sociedad peruana. Es un cáncer que hay que tener en mente que 23 pacientes se diagnostican por día en nuestra población. Y el 50% de los pacientes diagnosticados los encontramos en estadios avanzados, estadios clínicos 4. ¿Qué cosa es un estadio avanzado? Un estadio avanzado es un estadio donde ya podemos encontrar metástasis en otros órganos fuera de la próstata. Eso implica, usted como cirujano sabe, que son estadios más difíciles de tratar, mayores costos y obvio que va a deteriorar más la calidad de vida del paciente. Por eso es importante que todo hombre a partir de los 45 años tenga un control urológico, porque ahí comienza todo nuestro problema en los hombres. Le agradezco, doctor, reforzar eso que acabamos de decir, porque una consulta urológica, aparte de la historia clínica y antecedentes que son importantes, que además uno debe conocer papá, mamá, papá, abuelo, hermanos que hayan tenido este problema, debería alertarnos para iniciar quizás un poco antes este estudio, pero no demora más de 10 minutos, doctor, la consulta con el urólogo. Son 10 minutos y el procedimiento es más rápido que inmediatamente, doctor. Usted tiene toda la razón, doctor. Ahorita ha hablado uno de los factores de riesgo, que son la familia, lo genético. Si nosotros tenemos un papá, un familiar de primer grado que ha tenido cáncer de próstata, se duplica nuestra enfermedad, el riesgo. Si nosotros tenemos 2 o 3 familiares, ya tenemos que pensar en un cáncer de próstata familiar. Entonces el riesgo se cuadriplica en ese paciente. En el cáncer de próstata, no solo eso es un factor de riesgo. A mayor edad, como lo mencionó al principio,
a mayor edad, más riesgo de cáncer de próstata. Se dice casi que a los 80 años, casi el 80% vamos a tener cáncer de próstata. Ahora, estilos de vida también son importantes. Usted sabe que el tabaco no solo se relaciona con el cáncer de pulmón, se relaciona con cáncer de vía urinaria, vejiga. Doctor, el cáncer de vejiga es casi patognomónico. Nosotros el cáncer de vejiga es un cáncer que es para hablar, doctor, es un tema aparte, es el cáncer más caro en urología y es bien frecuente por el tabaco. Pero vamos a tener que también la obesidad se relaciona no solo con muchos cánceres, sino con el cáncer de próstata. También a veces en mujeres la obesidad se relaciona a veces con el cáncer de endometrio también. Entonces, el alcohol, la obesidad, son factores de riesgo en el cáncer de próstata. Doctor, ¿en qué consiste, por favor, un examen urológico para un paciente que va, entre comillas, sano? ¿Ya? Porque normalmente cuando tiene molestias urinarias, vas. ¿Ya? Pero un paciente como usted, caballero en casa, como usted, señor, como su esposo, señora, que tiene 50 años y jamás en su vida ha ido al urólogo. Es importante lo que me menciona. Y esta alerta va más que todo a la esposa, va a la hermana, a la mamá, porque a veces nosotros los peruanos, nuestra idiosincrasia, nuestro machismo, hace a veces que no vayamos al urólogo. Pero si un paciente tiene un papá, tiene un tío que ha tenido cáncer de próstata, el comienzo del estudio en ese paciente es a partir de los 40 años. Si nosotros no tenemos ni un factor de riesgo, tenemos que pasar al urólogo a partir de los 45 años. El examen consta del tacto rectal. El tacto rectal es súper importante, es un examen rápido, dura 30 segundos, es un examen cero costos, donde nosotros vamos a ver más que todo la textura. Es importante en la próstata saber la textura, los contornos, si la zona es pétrea, nos da rápidamente un valor de lo que está sucediendo con esa persona. Ese es el 50%. El otro 50% es el famoso antígeno prostático específico. Es un marcador de las células prostáticas que cuando tiene valores elevados por encima de 4 nanogramos, nosotros tenemos que ponernos en alerta porque hay un factor de riesgo ahí a que haya un riesgo de cáncer de próstata. Ahora, es importante valorar esto porque muchas veces nosotros no acudimos al urólogo. Es correcto, doctor. Y usted me dijo una vez una frase muy importante y la repliqué en ese caso. Es mejor meter el dedo que meter la pata. Y es la pura verdad. Queridos amigos, yo sé si esto puede sonar. Quizá acá me han mirado raro, pero se han reído algunos. Pero yo les digo, doctor, usted tenía una frase parecida también. Ah, sí, un dedo al año no hace daño. Claro, pues, amigo, por favor. Es que hay que tomarlo así, queridos amigos. Un examen que casi no cuesta, ¿no? Y te puede salvar la vida. Y te puede salvar la vida. Y es una cuestión de idiosincrasia, de creencia que deberíamos desechar. Y acá, señora, como su esposo, quizás no le va a hacer caso. Usted tiene que obligarlo. Porque eso es importantísimo, por favor. Es importante y es algo verdaderamente que nosotros, los peruanos, debemos tomar conciencia. ¿Ustedes imaginan que el 50% de nuestros cánceres de próstata llegan en estadios avanzados? ¿Qué significa eso? Significa que vas a tener un hombre con fractura de huesos producto de una metástasis ósea, vas a tener un hombre postrado y su calidad de vida se va a ir deteriorando. Además, que cuando ya estamos en un estadio avanzado, ya no tenemos más herramientas para actuar sobre ese paciente y los costos avanzan. Entonces, es importante el control de un paciente. De acuerdo, doctor. Y otra de las cosas es que si usted lo hace a tiempo, se puede curar. O sea, sí, hay curación del cáncer. Y eso hay que repetirlo y replicarlo. Si usted detecta a tiempo un cáncer que está bastante encapsulado, sólido, en un solo sitio, se cura.
O sea, eso es también, imagínense la oportunidad que están perdiendo, ¿no? El cáncer de próstata es un cáncer que cuando lo encontramos en estadios, en los primeros estadios, estadio 1, 2, 3, hasta 3, es un cáncer que se puede manejar, que se puede dar un tratamiento definitivo y curativo. Eso es lo importante. Si yo encuentro un paciente en los primeros estadios, el tratamiento va a ser curativo y no va a ser paliativo. Paliativo quiere decir, ya estás en un estadio clínico avanzado, ya no puedo hacer más cosas contigo. Es tremendo, doctor, pero yo creo que este mensaje va a calar. La idea es que estamos en el canal del Estado del Perú y llegamos hasta el último rincón de nuestra patria. Esta es la tribuna ideal como para dar este mensaje. El más importante cáncer, el de mayor prevalencia en el Perú, en los hombres del Perú, es este. Y se puede curar, si es que está presente, solamente con una cita al urólogo a tiempo. Por favor, ¿qué estamos esperando? Muchísimas gracias al doctor Johan Campos, médico urólogo, que ha tenido la gentileza de acompañarnos a tocar este tema. Yo le agradezco muchísimo por lo claro que ha sido y porque desde acá le mando un saludo a todos sus colegas, doctor, también. Muchísimas gracias y gracias, queridos amigos, a ustedes. Espero que este mensaje haya calado hondo en su familia. Muy amables. Lógico que no te provoque tomar un café. Así es. ¿No? Pero sí un vaso de yogur. Así es. O sea, o un queso fresco. Así es. ¿Por qué? Porque es una sustancia que va a competir contra la acidez del estómago. Así o sea, es algo como que el cuerpo humano es tan sabio que te va diciendo más o menos qué deberías comer. Y los cultivos lácticos justamente que están presentes en el yogur van a darte esa sensación de tranquilidad, ¿no? Entonces ese es un punto importante y además aquellos yogures que tienen probióticos también van a proteger toda la parte del tracto Después de una gastritis, digestiva. lo mejor es comenzar con probióticos además, que pueden absorberse muchísimo mejor después de estar en un cuadro inflamatorio, requiere eso. Hay otra cosita, por ejemplo, otras personas dicen no tomes la leche porque se va a cortar en el estómago. ¿Has oído eso, Diomi, por favor? O sea, Sí, sí. ¿le puedes explicar a nuestros amigos Sí, o sea, por qué me río? Sí. Qué tranquilidad, qué relajo, qué paciencia, pero uno no puede tapar el sol con un dedo. Si algo está pasando, algo está pasando. Evolución natural, ¿no? Sí, hay que establecer que después de una cirugía puede generar dolor por el proceso inflamatorio, pero el término de inguinodinia ocurre recién después del 6º mes. Ya estamos hablando de una lesión mucho más grave, que este paciente no mejora con medicamentos, vía oral, hasta ampollas o hasta los parches se colocan. Ya estamos hablando que hay una lesión de alguna estructura mayor, ¿no? Estos pacientes normalmente ingresan a consulta, no pueden sentarse, no pueden levantarse, arrastran la pierna, los está incapacitando para su vida cotidiana y ahí sí hay que darle alguna solución, ¿no? A veces se tiene que reentrar, doctor, ¿no es cierto? Sí, puntualmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Primero establecemos si es cirugía incisional, o sea, con corte, o es laparoscópica, porque son nervios distintos los que se lesionan. Y acá comenzamos un electrocardiograma a la mamá. A la mamá, exacto. Listo, esto puede irse aumentando a una ecocardiografía. Ahí la tenemos, doctora. Acá tenemos una imagen en la cual se visualiza las dos cavidades auriculares y las dos cavidades ventriculares del corazón. El corazoncito de la mamá, como el de todos nosotros, se divide en 4 cavidades. De acuerdo. Las partes de la aurícula manejan volúmenes y las partes de los ventrículos manejan presiones. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es un examen que nos da además una radiografía de tórax que nos ayuda a ver esto, la silueta cardíaca, si el corazón está más grande de lo normal, si el corazón es un corazón en bota, si el corazón está hinchado, si está muy adelgazado. Hay un montón de información que nos puede dar una simple radiografía. Ojo, para tomar una radiografía siempre deberá tomarse la precaución de protección si en caso la paciente está gestante. Me ha hecho acordar, doctora, porque una de las contraindicaciones para hacerse rayos X comunes y corrientes es avisar que una mujer está embarazada.
Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque, nuestra consulta nutricional, pero además lo vamos a asociar a una entidad clínica, a una enfermedad, a un diagnóstico muy conocido, muy frecuente, del cual ya hemos hablado en este programa, pero ahora en base a la alimentación. ¿Cómo alimentarse si tengo gastritis? Primero vamos a conversar diciendo qué cosa es la gastritis. La gastritis viene a ser la inflamación de la parte interna de un tejido que cubre la parte de adentro del estómago. A eso se le llama la mucosa gástrica, que viene a ser la principal protección que tiene nuestro cuerpo, el estómago, para protegerse de los propios ácidos que el estómago fabrica y de las agresiones que le pudiéramos hacer con nuestra alimentación. Esta es una capa súper importante, es quizás nuestra segunda barrera de protección. La primera está en la boca, la segunda está en el tracto digestivo a través de la mucosa. ¿Cómo alimentarse si tengo esa mucosa inflamada? Y cuando algo se inflama, se pone rojo, irritado, congestivo, edematoso, doloroso y caliente. Signos de inflamación. Y eso, toda la inflamación es así. Gastritis, así como hay faringitis, hay bursitis o hay todas las itis. En realidad ese sufijo indica inflamación. Para hablar de este tema y la nutrición en relación a la gastritis, nos acompaña Yomi Paz, doctora en nutrición. Bienvenida. ¿Cómo estás, Tomás? Efectivamente, yo creo que es uno de los temas más consultados, ¿no? Entonces, ¿qué debo comer cuando tengo gastritis? ¿No? Entonces, ahí es importante iniciar, sí, con una alimentación blanda, que quiere decir alimentos suaves, pero sí es importante poder evaluar cada alimento que uno consume, cómo lo está tolerando, porque cada organismo es distinto, pero sí hay alimentos que hay que justamente observarlos con mayor detenimiento. Ahí estamos hablando, por ejemplo, del ají, de los cítricos, del alcohol, ¿no? Entonces, que el café, que justamente por la cafeína, ¿no? Que pueda ayudar, que pueda de repente tener mayor secreción, ayudar a que secrete más ácido. Es importante también consumir en los tiempos adecuados, ¿no? Cada 2 horas, cada 3 horas, para evitar justamente esa secreción de ácido. El vacío, ¿no? Yomi, hay 2 cositas. Hay la gastritis aguda y la gastritis crónica. El diagnóstico de gastritis se hace por endoscopía. Ahora, uno la sospecha por los síntomas del paciente. Así es. Básicamente así, se llama dispepsia. Cuando alguien tiene ese dolor que no está verificado por una endoscopía. Yo a un paciente que tiene gastritis, a pesar de que me parece y que sé que el ají en el fondo no produce gastritis, pero yo no le recomendaría comer un ceviche. No le recomendaría tomar un pisco sour. No le recomendaría eso porque está en un proceso de agudeza de una enfermedad. Así es. Entonces, ahí es donde uno tiene que no solo, ser un poco inteligente, ¿no es cierto? Así es. Pero sí le daría, por ejemplo, una buena taza de yogurt helado. Totalmente de acuerdo. Recordemos que el yogur tiene péptidos que justamente van a proteger esa mucosa, ¿no? Entonces, el calcio también ayuda a proteger la mucosa del estómago, que a veces se tiene ese mito, ¿no? No darle leche, no darle yogur, porque va a inflamarlo más, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino también le va a dar esa sensación de saciedad por la proteína que se tiene, que eso es otro punto importante, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que trabajar mucho y como tú bien dices, no es una alimentación blanda, pues de por vida si tengo gastritis, ¿no? Entonces, ir introduciendo poco a poco todos los alimentos hasta poder lograr una alimentación normal, ¿no? Yomi, el cuerpo es muy sabio. Así es. Y nuestro cerebro más sabio todavía. El cuerpo sabe qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Si uno está con un dolor, ardor, quemazón en la boca del estómago, es lógico que no te provoque tomar un café. Así es. ¿No?
pero sí un vaso de yogurt. Así O es. sea, o un queso fresco. Así es. ¿Por qué? Porque es una sustancia que va a competir contra la acidez del estómago. Así O sea, es algo como que el cuerpo humano es tan sabio que te va diciendo más o menos qué deberías comer. Y los cultivos lácticos justamente que están presentes en el yogur van a darte esa sensación de tranquilidad, ¿no? Entonces ese es un punto importante y además aquellos yogures que tienen probióticos también van a proteger toda la parte del tracto Después de una gastritis, digestiva. lo mejor es comenzar con probióticos además, que pueden absorberse muchísimo mejor después de estar en un cuadro inflamatorio, requiere eso. Hay otra cosita, por ejemplo. Otras personas dicen, no tomes la leche porque se va a cortar en el estómago. ¿Has oído eso, Yomi, por favor? O sea, Sí. ¿le puedes explicar a nuestros amigos Sí, o sea, por qué me río? Definitivamente el pH ¿no? Entonces que se busca siempre que sea más alcalino, ¿no? Entonces porque piensan que va a cambiar ¿cómo puedo decir? Se va a cortar, Se va a cortar. o va a tener alguna sensación, o también cuando sucede lo mismo, no tomar un jugo de naranja después de consumir la leche porque lo va a cortar. No. Entonces son procesos indistintos que no tendrían ninguna relación a nivel digestivo, ¿no? El ácido nomás que está en el estómago ya cortó la leche hace rato, por los santos. ¿Verdad? Claro, por sabor, a veces es mejor tomar el jugo primero y después la leche. ¿Ya? Por sabor, Claro, para que pero no se no porque mezcle. haya una Pero no interacción. porque haya una interacción y que se van a cortar y que van a hacer una vinagrera, ¿no? Claro. Es decir, lo que Sí. no es así, o sea, eso no es así. Entonces, además tiene que ser por costumbre y varias de esas cosas. Y otra cosa importante también es evaluar, uno mismo tiene que evaluar si consume, por ejemplo, un grano integral, ¿no? Entonces, a muchas personas que tienen gastritis hacen que se secrete más ácido clorhídrico, Porque ¿no? se Entonces, necesita más ácido para molerlo dentro del estómago. exacto, ¿no? Entonces, igual que el limón, por ejemplo, ¿no? Entonces, el limón se restringe en algunas personas porque siente más acidez. Entonces, siempre es hacerse una autoevaluación y ir poco a poco introduciendo los alimentos, Cada ¿no? persona más o menos sabe que o sea, una gelatina, vamos a ponerlo algo así, ¿no? Cuando uno está un poquito irritado del estómago, ¿no te provoca comer una gelatina? Sí. O sea, sí, porque te va a refrescar, porque te va a llenar un poquito, porque tiene colágeno, porque es muy fácilmente tolerable y muy buena digestión. Es como el agua. Es como el agua. Entonces, el cuerpo cuando Te la pide. te pide, ¿no? Entonces, a veces nosotros exageramos en consumir, tampoco no es bueno exagerar, porque ya a través de los alimentos más o menos consumimos como 1 litro de agua, ¿no? Entonces, nosotros como el cuerpo necesita aproximadamente 2,5 litros, porque obviamente vas perdiendo por el sudor, ¿no? Entonces, va a depender también de la actividad física que tú realices. El exceso tampoco no es saludable, ¿no? Entonces, todo en exceso Todo. hay que tener cuidado, ¿no? Así que, amigo, en realidad yo lo que sí recomiendo es que cada uno sepa cómo es su cuerpo, que vaya probando su tolerancia. No restrinjo lácteos durante una gastritis, nunca lo he hecho. Suelo ver muchísimos pacientes con gastritis y claro, cada uno, si alguien me dice, a mí siempre la leche no me cae muy bien, bueno, prueba con un poquito de yogur y queso fresco Así es. y si te va bien, perfecto. Y ahora en el mercado, pues si se tiene ese temor por la lactosa, porque es intolerante, tienes otra alternativa, que es la leche sin lactosa, leche ¿no? sin Entonces, y la leche, pues está comprobado científicamente que no tiene ninguna repercusión negativa en una gastritis, muy al contrario. Los péptidos que tiene, los ácidos grasos conjugados, que justamente hacen la protección de la mucosa del aparato digestivo, ayuda, ¿no? Entonces, y puede Totalmente incluirse en una alimentación con gastritis. Totalmente de acuerdo, ha sido la doctora Yomi Paz en nuestra consulta con la nutricionista. Muchísimas gracias, refrescándonos. Claro que sí. Dime,
Bienvenidos, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa, por recibirnos en sus hogares y les ruego compartir esta información que consideramos valiosa para que usted, si se ve identificado con algunas cosas que decimos, sepa a qué atenerse y a qué médico recurrir. El día de hoy vamos a hablar acerca de cirugía general en nuestra consulta con el cirujano general, doctor Roger Madariaga, especialista en pared abdominal del Hospital de la Fuerza Aérea del Perú. El tema que nos convoca hoy es dolor crónico post cirugía de hernia. Y con el permiso del doctor Madariaga voy a hacer una confesión, ¿no? Operé a un muy buen amigo, felizmente, de una hernia laparoscópica inguinal, y en esa época nosotros para fijar una malla contábamos con una pistolita que ponía unos literalmente tarugos para fijar la malla y que esta malla sirva de pared para que no exista dolor. En el control postoperatorio, mi buen amigo se quejaba. Tercer día, o sea, aguanta, no te preocupes, ya te va a pasar, ya te va a pasar. Y se quejaba de dolor en la zona, y se quejaba de dolor en la zona. Le quité los puntos, la herida estaba bien, podía moverse, podía caminar, pero que en las noches y en las mañanas le dolía y le dolía y le dolía y le dolía, y que después sentía como que le quemaba y que el dolor le iba bajando por la pierna y que el dolor era cada vez más intenso, más intenso, más intenso. Ya lo había leído, ya sabía que podía pasar, pero parece que ese taruguito está pinchando un nervio. Por ahí pasa el nervio genitocrural, el genitourinario. Doctor, un dolor de cabeza de esos que además te angustia y te dan úlcera y afecta tus propias coronarias. Felizmente era mi amigo, como por eso le digo. Sí, bueno, es un tema complejo. Complejo para el paciente, complejo para el cirujano. No hay peor estrés que uno como médico operar una hernia y generar dolor, ¿no? Pero también quiero aclarar un tema. En la región inguinal hay músculos, ganglios, nervios. Es inserción de muchas estructuras. El primer error es operar una hernia inguinal con un paciente que le está doliendo, porque lo más probable es que no sea la hernia. Hay otras causas y ahora con estas actividades y estos deportes de alta intensidad hay muchas lesiones musculares que se insertan en la parte inguinal. Desgarritos. Sí, así que hay que estudiar un poco antes de operar las hernias. Que signifique una hernia no significa que sea muy fácil. Muchas veces lo hemos considerado, es una hernia inguinal, no lo operamos y va bien. Hay que tener muchos criterios para evitar que pueda pasar esto, ¿no? La evolución de la cirugía de hernia desde cirugía abierta a ahora cirugía laparoscópica nos ha dado la posibilidad de que nosotros podamos lesionar nervios. Nadie lo busca, pero siempre está, ¿no? Porque el libro de anatomía te dice, el nervio viene por acá, 2 centímetros, ingresa por este músculo, pero en la vida real sabemos que este nervio puede pasar por 1000 lugares y no necesariamente por esa área, ¿no? Las variables anatómicas es una de las primeras causas de que podamos nosotros generar dolor, como el caso que usted estaba contando, ¿no? Tremendo, pero felizmente me ha pasado una sola vez. Y como les digo y les cuento, queridos amigos, con un amigo mío, es la verdad. Ahora, tampoco se puede tapar el sol con un dedo. Es bien claro lo que usted ha dicho. La hernia puede doler en caso que se esté peñiscando, claro que ¿de sí. acuerdo? Pero si no hay ese peñisco, no hay esto, hay que buscar otras causas. Sí. Una lumbalgia Sí. puede ser dolor que le echen la culpa a la hernia por el simple hecho de tenerla. Sí. Hay causas traumatológicas, urológicas, ginecológicas. O sea, hay muchas causas que pueden estar generando dolor en la zona inguinal y le mandan a hacer una ecografía y dicen hernia, es la causa. Ten cuidado, hay que tener mucho cuidado. Muy con bien, eso. buen consejo, doctor, especialmente para los médicos jóvenes. En este caso, doctor, se solucionó sacando el taruguito. Ok. ¿Ya? O sea, es que lo tuvimos que implantar en una zona, entre comillas, más segura, y al día siguiente el paciente no tenía dolor. Sí. Qué tranquilidad, qué relajo, qué paciencia, pero uno no puede tapar el sol con un dedo. Si algo está pasando, algo está pasando. Hay que- Evolución natural, ¿no? Sí, hay que establecer que después de una cirugía puede generar dolor por el proceso inflamatorio, pero el término de inguinodinia ocurre recién después del 6º mes. Ya estamos hablando de una lesión
mucho más grave, que este paciente no mejora con medicamentos, vía oral, hasta ampollas o hasta los parches que se colocan. Ya estamos hablando que hay una lesión de alguna estructura mayor, ¿no? Estos pacientes normalmente ingresan a consulta, no pueden sentarse, no pueden levantarse, arrastran la pierna, los está incapacitando para su vida cotidiana y ahí sí hay que darle alguna solución, ¿no? A veces se tiene que reentrar, doctor, ¿no es cierto? Sí, puntualmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Primero establecemos si es cirugía incisional, o sea, con corte, o es laparoscópica, porque son nervios distintos los que se lesionan. Se dio el mito de que por cirugía laparoscópica no dolía. Falso. Falso. Son otros nervios que puedes lesionar. Pero por cirugía incisional por corte, si es que uno coloca un punto de sutura no absorbible y le dio al hilo inguinal, al hilo hipogástrico o algún nervio, a veces entramos y liberamos esa sutura. Si es cirugía laparoscópica, ya felizmente las tachuelas, los tackers, ahora son absorbibles. Son reabsorbibles, Sí. doctor, eso lo conversábamos Pero antes. en esos 3 meses que demoran en reabsorberse, pueden generar dolor. Así que tampoco es de que utilizo tackers absorbibles y no pasa nada, no funciona así. En la actualidad ya hay otras técnicas que ya casi no fijamos la malla. Yo la técnica que utilizo no fijo malla. Se coloca y se ponen estructuras encima Así es. para poder fijarla sin necesidad de puntos en especial. Ingresamos por detrás de los músculos, llegamos a la zona inguinal, abrimos un espacio virtual que no existe, reparamos la hernia, colocamos la malla y al retirar el neumo, el CO2 con el que estamos operando ese espacio, un sándwich. Y ya no hay necesidad de fijar. Con ello disminuyo la posibilidad de dolor. Una última cosa nada más para entender, doctor, que la malla también hay algo que le llaman mayalgia. No sé si he escuchado el término acá. Mayalgia, dolor de malla. No hay dolor de malla, amigos, eso no existe. Claro. La malla no duele. Es porque algo que está fijando la malla está presionando algo que sí duele. Pero no es que la malla va a ser la nueva pared. La malla tiene un tramado. Así es. Y lo que hace nuestro cuerpo es ver la malla como un cuerpo extraño y comienza a meterle sustancias, cosas que fibrosis, y esa es la nueva pared. Claro que sí. Y eso es algo que la gente dice, me ha puesto una malla, así que no va a salir. No, es el propio tejido del cuerpo que está usando la malla Sí, claro que sí. para generar una pared. Hay más de 200 tipos de malla en nuestro mercado peruano. Cada malla tiene un peso, una densidad, una composición distinta. Así que uno tiene que valorar qué tipo de malla va a utilizar en cada paciente, porque la malla genera un proceso inflamatorio al cuerpo extraño. Y es un proceso inflamatorio que nosotros no podemos medir. Pues esto puede durar 3 meses, 4 meses, 6 meses, y si por ahí hay un nervio y la malla tiene contacto, lo va a atrapar y va a generar dolor. Así que hay muchos factores asociados a esta cirugía, ¿no? De acuerdo, ya lo sabe. Mi sugerencia, querido amigo, si usted ha tenido alguna vez algún dolor postoperatorio relacionado con la cirugía inicial, consulte con su cirujano, con el mismo que lo operó. Después puede pedir una segunda opinión, pero a cualquiera le puede pasar y probablemente la persona que lo operó de primera vez tenga la respuesta en su cabeza. Así es, porque él sabe qué estructuras vio, dónde colocó la malla y qué materiales utilizó, y él puede darle una solución inmediata. Y si no, pues estamos todos los colegas para poder ayudarnos. Exacto, la manera de cuerpo médico. De eso se trata, queridos amigos. Muchísimas gracias con nuestra consulta en cirugía general con el doctor Roger Madariaga, cirugía de pared abdominal del Hospital de la FAP. Y de acá un gran saludo aprovechando a mis amigos de la Asociación Peruana de la Hernia, en la persona del doctor Don Vico Villagra, el creador de esta sociedad que está poniéndolos a la vanguardia del mundo en el manejo de los errores, problemas de la pared abdominal. Desde acá un saludo, profe, muchas gracias y muchas gracias a ti. Muy amable. Un gusto. Gracias. Gracias, queridos amigos, a ustedes. Nosotros regresamos. Seguimos con más de nuestro programa enseguida. Hoy día, acá, ahora, estamos en nuestra consulta ginecológica. Hoy día tenemos una consulta muy especial con una doctora ginecobstetra, la doctora Yeseli Galván del Hospital Arzobispo Loaiza. Hoy día vamos a hablar además de un tema que tiene que ver
con la salud de la mamita. Algunas enfermedades muchas veces impiden o hacen que una mujer piense 2, 3, 4 veces antes de salir embarazada y procrear. Una de esas condiciones es, por ejemplo, tener una enfermedad cardíaca, porque la fisiología del cuerpo humano en la gestación puede cambiar bruscamente y producir algunas alteraciones serias en la hemodinamia, en el movimiento de la sangre, tomando en cuenta que existe un tremendo incremento, no solo en el peso, sino también en la distribución de los líquidos del cuerpo. Entonces, ¿qué hace una mamita cuando, a pesar de tener alguna enfermedad cardíaca, una cardiopatía, queda embarazada? ¿Tiene solución? ¿Tiene manejo? Eso nos lo va a contar la doctora Galván. Bienvenida. Gracias, Tomás. Muy amable. Para comentarte que la enfermedad cardíaca en la gestación, es decir, una mujer que es portadora de una patología o enfermedad cardíaca antes o durante la gestación, se va a ver exacerbada por esos cambios en el flujo de sangre que tiene ese corazoncito para lograr o tolerar ese embarazo. Tolerar el embarazo. Claro. Y además progresivamente. Es algo que va acaparando cada vez más y comparte su sangre con el nuevo ser. Por lo tanto, la mamá va a tener un incremento del volumen total de sangre que va subiendo a lo largo de todo ese embarazo desde la 6ª semana, un pico máximo entre las 28 y 32 semanas, un aumento de ese gasto cardíaco, la fuerza con la cual el corazón bombea sangre por minuto, una disminución de las resistencias o los flujos venosos. ¿Por qué? Por un sobrecrecimiento de ese útero que comprime estructuras tipo venas en la parte baja. Deja subir y regresar la sangre. Exactamente. Entonces acá entonces, yo justo lo que dije, pensar 2 veces o algo así, porque de hecho la fisiología del flujo sanguíneo cambia radicalmente y si ya hay una enfermedad del corazón preestablecida, hay que tener un manejo y un chequeo pronto, oportuno y preventivo. Eso se llama evaluación preconcepcional. Muchas de estas pacientes no saben que son portadoras de enfermedad cardíaca y se enteran durante el embarazo. O aquellas que sí supieron que tenían una enfermedad cardíaca y llevaron un control ideal, tanto con tratamiento médico y o tratamiento quirúrgico, dependiendo del tipo de enfermedad cardíaca estructural. Esto de la enfermedad cardíaca o el tipo va a depender de décadas pasadas. Lo más frecuente eran enfermedades de origen reumático, o sea, cardiopatías, exactamente, por problemas infecciosos. En el transcurso de las décadas y en el adelanto tanto de la antibiótico terapia, tratamientos médicos y tratamientos quirúrgicos ha ido disminuyendo y asciende ¿qué? Las cardiopatías congénitas. Eso es algo que se está viendo en estos últimos tiempos. Y estas pacientes portadoras de enfermedades cardíacas congénitas, ¿cómo así llegaron a etapas posteriores? Fueron avanzando en etapas menores, pubertad, y se corrigió esa cardiopatía por el adelanto y les permite avanzar y llegar y tener embarazo. Okay. No se contraindica. Dependiendo. Dependiendo. Debemos saber qué tipo de cardiopatía, tanto congénita o no congénita, de tipo estructural. Se clasifican o se dividen en cardiopatías de bajo riesgo, de moderado riesgo y de riesgo alto. Ok. En algunos casos, en cardiopatías de alto riesgo, sí le podría costar muy caro a la paciente que quede embarazada por los cambios fisiológicos normales que en cualquier paciente se producen. Así es. Con decirte que según la última estadística del Ministerio de Salud, estadística del 2022 a 2023, constituye una causa de mortalidad materna indirecta, equiparable en ese entonces incluso a problemas tipo COVID en mujeres gestantes. De acuerdo. Doctora, hay incrementos fisiológicos, lo hemos visto. O sea, en principio baja
aunque parezca mentira, baja la presión en las mujeres. Así es. Durante la primera, segunda trimestre, como que compensamos. Compensamos. Y en el tercer trimestre asciende la presión arterial. Ok. Y ahí aparecen otras enfermedades concomitantes que podrían agravar este tipo de pacientes, tipo hipertensión inducida por el embarazo. De acuerdo. Imagínense, se suman dos condiciones graves. Y ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado. Doctora, yo siempre he pensado, la base de todo esto es la prevención. Si nosotros estamos preparados para un embarazo de alto riesgo, porque sabemos de antemano lo que trae esta paciente, podemos ir manejando la situación cardiovascular materna y por consiguiente neonatal. Del futuro producto, claro que sí. Ahí es básico lo que tú refieres, hacer ahínco en lo que es controles prenatales. Los controles prenatales deben ser llevados por un equipo multidisciplinario, liderado por el ginecólogo, como parte de la salud materna, aunado con el cardiólogo, un nutricionista, incluso hasta un médico rehabilitador, porque todas estas pacientes, dependiendo del esfuerzo o la clase funcional, se denomina, si tienen una clase funcional, es decir, no tienen ningún síntoma, aún siendo portadora de enfermedad cardíaca, toleran el día a día, incluso con los cambios fisiológicos, hemodinámicos normales de la gestante. Una clase funcional 2, dificultad a leves esfuerzos, una 3, moderados, y 4, severos. No toleran algún esfuerzo. Doctora, tenemos unas imágenes en pantalla. La invito, por favor, un momento a nuestro video wall. Vamos a ver adelante. Doctora, los estudios más frecuentes van, como siempre, de los menos invasivos a los que pudieran ser ya invasivos, ¿no es cierto? Pero ese es el screening normal. Una paciente sabe que ha tenido en su infancia, en su juventud, problemas cardíacos, está en su historia clínica y se enfrenta a la consulta prenatal diciendo, doctora, tengo 2 meses de embarazo y de niña tuve una cardiopatía congénita o tuve un problema valvular producto de la fiebre reumática, vamos a poner así. Probablemente si la paciente me refiere a ese antecedente, si fue una valvulopatía reumática que no tiene alguna disfunción en el resto de estructuras, la voy a catalogar como riesgo moderado. Riesgo bajo, poco probable. O un riesgo alto si esa cardiopatía congénita no fue reparada. De acuerdo. Y acá comenzamos. Un electrocardiograma a la mamá. A la mamá, exacto. Listo. Esto puede irse aumentando a una ecocardiografía. Ahí la tenemos, doctora. Acá tenemos una imagen en la cual se visualiza las 2 cavidades auriculares y las 2 cavidades ventriculares del corazón. El corazoncito de la mamá, como el de todos nosotros, se divide en 4 cavidades. De acuerdo. Las partes de la aurícula manejan volúmenes y las partes de los ventrículos manejan presiones. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es un examen que nos da además una radiografía de tórax que nos ayuda a ver esto, la silueta cardíaca, si el corazón está más grande de lo normal, si el corazón es un corazón en bota, si el corazón está hinchado, si está muy adelgazado. Hay un montón de información que nos puede dar una simple radiografía. Ojo, para tomar una radiografía siempre deberá tomarse la precaución de protección si en caso la paciente está gestante. Me ha hecho acordar, doctora, porque una de las contraindicaciones para hacerse rayos X comunes y corrientes es avisar que una mujer está embarazada. Porque la radiación, entonces ahora hay métodos que poniendo una protección de plomo, el riesgo se minimiza casi al 100%. Con una radiografía, poco probable que haya alguna alteración en cuanto al producto, pero en gestación es prevención. Totalmente de acuerdo. Doctora, ahora ya pasamos de la mamá a la maravillosa ultrasonografía con ecodoppler, doctora. ¿Cómo nos ha salvado? O sea, cosas que antes no teníamos, ahora un buen operador de una máquina de ecografía nos puede dar una información absolutamente impresionante, doctora. Lo hermoso de la ginecología es que cada uno de nosotros se especializa o subespecializa. En este caso es medicina fetal. En una paciente con enfermedad cardíaca, portadora de enfermedad cardíaca, debemos
poner mucha importancia en cómo está ese bebé. Acá vamos a hacer una ecografía inicial, una ecografía genética entre las 11 a 14 semanas, una ecocardiografía entre las 16 y 18 semanas al producto, dependiendo de si tenemos una mamá con bajo riesgo, moderado riesgo o alto riesgo. Porque debemos ver si ha habido una malformación congénita heredada de la mamá al producto. De acuerdo. Y una tercera ecografía que está dentro del screening, que sería una ecografía morfológica entre las 20 y 24 semanas. Perfecto, doctora. Esto además, amigos, para explicarles que esto nos da hasta el flujo sanguíneo del corazón del bebito, ¿ya? Que está ahí. Y incluso el doctor le puede poner sonido, ¿ya? Sonido porque está mirando, imagínense, y suena así, ¿ah? Y ese es el flujo de sangre del corazón del bebito. Tal cual, Tomás, tal cual. Increíble, ¿no, doctora? O sea, es impresionante. Entonces ahí uno va descubriendo. Trata no solo a mamá, sino también descubre anomalías que pudieran existir en el bebito. El bebé. Por favor, doctora, tome Gracias, asiento. Tomás. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muy amable. Entonces, tenemos que cerrar el tema, doctora. Se nos pasa el tiempo y me quedaría conversando con usted un montón, porque la verdad es, primero, lo que tenemos que decir es, una cardiopatía no prohíbe salir embarazada. Lo que se necesita es un estudio que tiene que ver con la prevención y evaluar al paciente individualmente para clasificarlo y darle opciones. Efectivamente, una paciente portadora de cardiopatía no es una contraindicación absoluta, salvo excepciones en las cuales puede aumentar la mortalidad materna de manera considerable, en la cual se desaconseja. Pero aquellas cardiopatías que fueron corregidas, que llevan tratamiento médico adecuado, que están estables durante el embarazo y tenemos que tomar en cuenta, o antes del embarazo, y tenemos que tomar en cuenta tres puntos específicos en los cuales una paciente cardiópata se puede descompensar. Más o menos entre las 28 y 32 semanas, por todos esos cambios, durante el trabajo de parto y el parto, o al dar a luz, entre las 24 hasta las 72 horas promedio. Son puntos claves que son importantes conocer si la paciente es portadora de cardiopatía. Vigilancia armada. De eso se trata. Expectativa armada. Expectativa armada. Esa es la palabra, porque ya se sabe cuáles son los momentos más críticos de estos problemas. Ha sido el tema cardiopatías en la mamá respecto al embarazo, con la doctora Yeseli Galván del Hospital Arzobispo Loaiza. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por su gentil atención. Regresamos enseguida. Vale. Muchísimas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos el día de mañana a la misma hora, de 2 a 3 de la tarde en IRTP, Canal 7.